Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Repartir comida nunca fue lo que había imaginado que haría después de terminar la universidad. Pero el trabajo era decente, el sueldo no estaba mal, y me mantenía a flote mientras averiguaba cuál sería mi siguiente paso. No me imaginaba que un reparto cambiaría para siempre mi forma de ver el trabajo, y puede que incluso el mundo. Empezó una noche húmeda y con niebla, una de esas noches en las que el aire es denso y pesado, y la visibilidad se limita a unos metros. Mi turno había empezado sin incidentes, con los habituales pedidos de comensales nocturnos y oficinistas con exceso de trabajo. Mi última entrega fue en una casa situada en las afueras de la ciudad, justo antes de que comenzara el denso bosque. Ya había estado allí una vez durante el día, y recuerdo que la casa era de estilo victoriano, del tipo que debería estar en una historia de fantasmas, no en las afueras de una ciudad bulliciosa. El GPS me decía que había llegado, pero la casa apenas era visible a través de la niebla. Apenas podía distinguir la silueta de su empinado tejado a dos aguas y las formas sombrías de los árboles que se cernían tras ella. Cuando llegué a la entrada, la luz del porche se encendió, lo que me alivió, aunque me pareció extraño, ya que no se había encendido cuando estuve aquí antes. Cogí la bolsa de comida y volví a comprobar la dirección y el nombre, señor Harris, antes de subir los escalones del porche. La niebla parecía espesarse a medida que me acercaba, amortiguando el sonido de mis pasos. Llamé a la puerta y esperé. Tras unos instantes de silencio, volví a llamar, esta vez más fuerte. Desde dentro, oí un leve arrastre de pies como si alguien se moviera lentamente por el suelo enmoquetado. Retrocedí un paso, sintiendo una punzada de inquietud. La puerta se abrió apenas un resquicio, y vislumbré los ojos de un hombre que me miraba. Su voz, apenas por encima de un susurro, dijo: «Déjalo en el porche». Normalmente, eso no me habría molestado. Mucha gente prefiere no relacionarse con repartidores, pero había algo en la forma en que lo dijo, un toque de desesperación en su tono, que me erizó la piel. Hice lo que me pedía y coloqué la bolsa con cuidado sobre los gastados tablones de madera. Justo cuando me daba la vuelta para marcharme, oí una voz, clara como el día, que decía mi nombre desde algún lugar en la niebla detrás de mí. Me giré con el corazón palpitante, pero no había nadie. Solo la niebla enroscada alrededor de los árboles y la silueta sombría de mi coche. «¿Hola?», grité. Mi voz sonaba demasiado fuerte en el espeso silencio. No obtuve respuesta, y rápidamente descarté la posibilidad de que mi imaginación me estuviera jugando una mala pasada. Me apresuré a volver a mi coche, ansiosa por alejarme de aquella extraña casa y regresar a las luces más familiares de la ciudad. Pero al llegar al coche, me di cuenta de que la puerta del conductor estaba entreabierta. Estaba segura de que la había cerrado con llave. Un escalofrío me recorrió la espalda, mientras miraba cautelosamente hacia el interior, esperando encontrar a alguien al acecho en el asiento trasero. Pero el coche estaba vacío. Solo mi mochila en el asiento del copiloto y un ligero olor a patatas fritas viejas de la comida de ayer. Cuando me senté, listo para salir, mi teléfono emitió una notificación. Era un mensaje de la aplicación de entrega. Entrega cancelada. Confundido, comprobé los detalles, pero el pedido aparecía como completado. Probablemente un error. Intenté olvidarlo, pero la sensación de inquietud persistía mientras conducía. El resto de mi turno transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Cuando llegué a casa esa noche, me encontré comprobando 2 veces las cerraduras de mi puerta, una costumbre que no tenía desde la infancia. Al día siguiente, me picó la curiosidad y decidí buscar la dirección. Lo que encontré me produjo un escalofrío. La casa pertenecía a un tal señor Harris, pero había fallecido hacía varios meses. Se suponía que la propiedad estaba vacía, pendiente de venta. Nadie debía vivir allí. Incapaz de dejarlo pasar, pregunté por ahí,
con la esperanza de que alguien del trabajo supiera algo más sobre el lugar. Uno de los conductores más veteranos, un tipo llamado Mike, me dijo que había oído historias sobre la casa. El viejo Harris era un poco recluso, dijo Mike, rascándose la barba pensativo. Pero he oído que tenía un hermano que desapareció hace años. Algunos dicen que su espíritu nunca abandonó la casa. Me reí, pero era una risa nerviosa, de esas que disimulan el hecho de que no sabes muy bien qué creer. Aquella noche, mientras estaba en la cama, oí un leve golpeteo en mi ventana. Vivía en un tercer piso, y no había árboles lo bastante cerca como para golpear el cristal. Con el corazón acelerado, corrí la cortina, pero no vi nada. Solo la noche, silenciosa y quieta. Pasaron los días, y la sensación de inquietud empezó a desaparecer, pero no podía olvidar aquella noche. La curiosidad se convirtió en obsesión, y cada vez que pasaba con el coche por delante de la casa, aminoraba la marcha para verla mejor. Seguía tan quieta y silenciosa como aquella noche. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, aparqué un poco más adelante y me acerqué a la casa a pie. La niebla había vuelto, espesa y arremolinada, aumentando la sensación de irrealidad. Al acercarme a la casa, vi que la luz del porche estaba encendida de nuevo, parpadeando en la niebla. Con el corazón palpitante, subí los escalones y me planté ante la puerta. Llamé. El sonido resonó inquietantemente. Esta vez no se oyó ningún ruido, ninguna voz. Solo silencio. Probé la puerta, esperando que estuviera cerrada, pero se abrió al tocarla. Dentro, la casa estaba a oscuras, el aire frío e inmóvil. Mis pasos resonaron al entrar y no pude evitar la sensación de que me observaban. En la penumbra, me fijé en un portarretratos de la pared, polvoriento y agrietado. Limpié el cristal con la manga y vi una fotografía descolorida de dos hombres de pie, uno al lado del otro. Uno era el hombre que había visto a través de la puerta. El otro era muy parecido, pero más joven. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que debían de ser Harris y su hermano. Cuando me daba la vuelta para salir, algo me llamó la atención. Una sombra que parpadeaba en una esquina de la habitación. Sentí que el aire se enfriaba y se me erizaron los pelos de los brazos. La sombra pareció moverse y crecer, y oí un leve susurro. Mi nombre, transportado por la fría brisa. Salí corriendo de casa con el corazón latiéndome con fuerza, y no dejé de correr hasta llegar al coche. Mientras buscaba las llaves, me atreví a mirar atrás. La casa se alzaba silenciosa y oscura, con la niebla arremolinándose a su alrededor como un ser vivo. Nunca volví a esa parte de la ciudad. Me decía a mí misma que solo era una broma de mi mente, que el estrés del trabajo y de la vida me estaban afectando. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Algo en aquella casa me había llegado, y solo podía esperar que permaneciera tras aquellas paredes. Las noches de niebla aún me traen de vuelta a ese umbral, al susurro de mi nombre en la bruma. Una parte de mí quiere volver, desentrañar el misterio de esa casa y los espíritus que alberga. Pero otra parte de mí sabe que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Historia 2. Trabajaba como repartidor de comida a domicilio, y en general era un trabajo fácil. Los trayectos nocturnos podían ser espeluznantes, pero nada me preparó para lo que ocurrió una noche en particular. Era una típica noche de viernes y yo estaba repartiendo comida en las afueras de la ciudad. El aire era fresco y las calles estaban inusualmente tranquilas para ser fin de semana. Recibí una notificación de un pedido de una dirección que no había visto antes. Estaba en un barrio en las afueras de la ciudad, donde las casas eran escasas y las farolas parpadeaban intermitentemente, el tipo de lugar que parecía olvidado, incluso de día. La casa estaba al final de una carretera larga y sinuosa, rodeada de espesos bosques. Al acercarme, no pude evitar fijarme en la niebla que parecía aferrarse al aire como un velo fantasmal. La casa estaba vieja y desgastada, con arbustos crecidos
y un césped que no había sido cortado en años. A pesar de mi inquietud, me recordé que una propina era una propina, y me apresuré a entregar la comida. Llamé a la puerta y, por un momento, me pareció oír pasos que se acercaban, pero nadie respondió. Volví a llamar, esta vez más fuerte, y cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió lentamente. Había un hombre en el umbral, con el rostro oculto por las sombras. Era alto y delgado, con una voz profunda y grave. «Llegas pronto», dijo apenas por encima de un susurro. Sus palabras me cogieron por sorpresa. Comprobé mi teléfono. Todo estaba a tiempo. Me encogí de hombros y le entregué la comida, con la esperanza de terminar el intercambio lo antes posible. Cogió la bolsa sin decir palabra y desapareció en la oscuridad de la casa, dejando la puerta entreabierta. Un poco inquieto, me di la vuelta para marcharme cuando algo me llamó la atención en la ventana principal. Un movimiento rápido y repentino. No era más que la visión de algo o de alguien que se perdía de vista. Me detuve un momento, diciéndome que eran imaginaciones mías, pero la inquietud persistía mientras regresaba al coche. Justo cuando arranqué el motor, recibí otra notificación. Otra entrega en la misma casa. Parpadeé ante la pantalla, confuso. ¿Quizá el tipo se había olvidado de algo y había decidido hacer otro pedido? Era extraño, pero no totalmente fuera de lo común que la gente hiciera pedidos consecutivos. Dudé un momento, pero decidí cumplir el encargo. Volví a la entrada y volví a llamar a la puerta. Esta vez no respondieron ni se oyeron pasos. Llamé, anunciando la entrega, pero la única respuesta fue el susurro del viento entre los árboles. Sentí un escalofrío en la espalda, y estaba a punto de dejar la bolsa en el porche cuando se abrió la puerta, y apareció el mismo hombre. Su expresión era ilegible y me miraba fijamente con aquellos ojos ensombrecidos. «No deberías estar aquí», dijo, con un tono de urgencia en la voz. Antes de que pudiera responder, algo crujió en los arbustos junto al porche. El hombre miró por encima del hombro y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. Se volvió hacia mí, y su voz era ahora un ronco susurro. «Vete, ahora». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Me alejé lentamente, con el corazón palpitante, me di la vuelta y me apresuré a volver al coche. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi que el hombre seguía de pie en la puerta, mirándome marchar. Pero eso no fue todo. A 1,5 kilómetros de la carretera, mientras intentaba deshacerme de la sensación de malestar, mi coche empezó a chisporrotear. La luz del motor parpadeó y, antes de darme cuenta, el coche se detuvo por completo. Me quedé tirado en medio de la carretera, sin cobertura en el móvil y rodeado de oscuridad y de la densa niebla que parecía haberse espesado a mi alrededor. Me quedé allí sentada un momento, tratando de decidir qué hacer, cuando oí un leve golpecito en la ventana. El corazón me saltó a la garganta cuando me giré para ver al hombre de la casa allí de pie, con la cara visible en la penumbra. «Te dije que te fueras», dijo en voz baja. Presa del pánico, tanteé las llaves para intentar arrancar de nuevo el coche, pero fue inútil. El hombre dio un paso atrás, sin apartar los ojos de los míos. «Este lugar no es seguro, ni para ti ni para nadie». Antes de que pudiera responder, se oyó un fuerte estruendo en el bosque junto a nosotros, seguido de un gruñido grave que me produjo escalofríos. El hombre se volvió hacia el ruido y su expresión se ensombreció. «Se acerca, tienes que correr». Sin pensarlo, abrí la puerta del coche y salí corriendo hacia la noche, con la advertencia del hombre resonando en mis oídos. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y me dolieron las piernas, sin atreverme a mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la carretera principal, donde las luces de una gasolinera me ofrecían un faro de seguridad. Tardé un rato en recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos, pero cuando por fin me volví, la niebla se había disipado y no había rastro del hombre
ni de la criatura que había acechado en el bosque. Nunca supe qué le ocurrió a aquel hombre, ni por qué parecía tan desesperado por advertirme. Lo único que sé es que nunca volví a esa parte de la ciudad y que evité las entregas nocturnas durante mucho tiempo. Historia 3. Trabajando como repartidor de comida, he tenido mis encuentros extraños, pero nada me preparó para lo que ocurrió una fría noche de diciembre. Empezó como cualquier otra noche. Acababa de terminar una entrega en un tranquilo barrio de las afueras cuando mi aplicación recibió otro pedido. La dirección estaba un poco apartada, en una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad, junto a un denso bosque que se extendía kilómetros más allá de sus límites. La casa era vieja, con hiedra trepando por los lados y ventanas que parecían hundirse bajo el peso de sus marcos de madera. Llegué poco después de las 9 de la noche. La oscuridad invernal hacía que todo pareciera más aislado e inquietante de lo habitual. Cogí la bolsa de comida, me dirigí a la puerta y llamé. Durante unos instantes, solo se oyó el susurro del viento entre los árboles. Volví a llamar, esta vez más fuerte, y oí el crujido de las tablas del suelo en el interior. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre de unos 40 años, con el pelo canoso y una mirada nerviosa. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas más que un susurro. «Te estaba esperando». Le entregué la comida y se quedó allí un momento, sin cogerla, mirando fijamente hacia la noche. Estaba a punto de preguntarle si todo iba bien cuando por fin cogió la bolsa, asintió con la cabeza y cerró la puerta. Atribuí su extraño comportamiento al aislamiento y me preparé para volver al coche. Fue entonces cuando lo oí, un ruido suave y arrastrado procedente de un lateral de la casa. Me detuve a escuchar. Probablemente se trataba de un animal, me dije, pero me picó la curiosidad y me acerqué al lado de la casa, usando la linterna de mi teléfono para abrirme paso en la oscuridad. El haz de luz recorrió el patio sin revelar nada al principio, pero entonces lo vi. Un par de ojos que me devolvían el reflejo de la luz desde el linde del bosque. Me dio un vuelco el corazón, pero no pude apartar la mirada. Los ojos parpadearon lenta y deliberadamente antes de desaparecer entre las sombras de los árboles. Retrocedí con el corazón palpitante y me apresuré a volver al coche. Cuando entré en el coche y cerré las puertas, no pude evitar la sensación de que me observaban. Arranqué el motor, eché un último vistazo a la casa y al bosque y me marché. Intenté olvidar el extraño encuentro, atribuyéndolo a mi imaginación. Pero esa misma noche, mientras estaba en la cama repasando los acontecimientos en mi mente, mi teléfono emitió un mensaje. Era de la aplicación de reparto, una notificación de que tenía un nuevo pedido. Pero eso era imposible. Se suponía que la aplicación estaba desactivada por la noche. Confundida, abrí la aplicación y vi que, de algún modo, me había vuelto a asignar la misma dirección. La casita a las afueras de la ciudad. Me quedé mirando la pantalla con una sensación de inquietud. Era imposible que volviera allí. Intenté cerrar la aplicación, pero se negaba a hacerlo, y la dirección parpadeaba insistentemente en la pantalla. Al final, apagué el teléfono y me obligué a dormir, decidida a solucionarlo por la mañana. Pero el sueño no fue fácil. Cada crujido de la casa y cada susurro del viento en el exterior me hacían sobresaltar, y no podía deshacerme de la imagen de aquellos ojos en el bosque. Al día siguiente, llamé a la empresa de mensajería para informar del fallo de la aplicación. El representante fue amable, pero parecía confuso. Según sus registros, no había recibido ningún pedido después del de la casa de campo. Insistí en que tenía la notificación para demostrarlo, pero cuando fui a comprobar mi teléfono, no había nada. No había ningún pedido nuevo ni ningún mensaje, solo la lista normal de entregas realizadas. Pasaron los días y conseguí olvidar la experiencia, pero a veces, cuando salía a hacer una entrega tardía, me encontraba mirando por encima del hombro, medio esperando ver aquellos ojos que me observaban desde las sombras.
Una semana más tarde, volvía a casa después de otro largo turno. Era tarde y las carreteras estaban vacías mientras atravesaba la ciudad. Tomé la estrecha carretera que pasaba junto al bosque, la misma que me llevó a la casa de campo aquella noche. Mientras conducía, noté algo en el espejo retrovisor, una figura sombría a un lado de la carretera, apenas visible en la tenue luz de las farolas. Apreté el acelerador, diciéndome que eran imaginaciones mías, pero la figura permaneció, acercándose a cada segundo que pasaba, hasta que pude distinguir la silueta de un hombre, inmóvil, con los ojos fijos en mí. Un escalofrío me recorrió la espalda, y pisé a fondo el acelerador, alejándome a toda velocidad de la figura y de la sofocante oscuridad del bosque. Cuando por fin llegué a la seguridad de mi hogar, cerré todas las puertas y ventanas, con el recuerdo de aquellos ojos ardiendo en mi mente. Nunca volví a hacer entregas en esa parte de la ciudad y rechazaba los pedidos que llegaban al anochecer. Pero a veces, en noches especialmente tranquilas, me sorprendía a mí mismo pensando en la cabaña y en el hombre de los ojos hundidos. Y aunque nunca volví, no podía evitar la sensación de que seguía allí, esperando, más allá de la linde del bosque.